¿Qué pasa, ninjas? Espero se encuentren muy bien. En el video de hoy les contaré 70 datos de Dragon's Rising que fueron revelados por los escritores. Algunos datos pertenecen a temporadas pasadas, por lo cual se los iré comentando en orden cronológico. Ya sé que la cronología de Ninjago es algo confusa, pero hice lo mejor que pude. Algunos datos son simples curiosidades, algunos son nuevas piezas de lore, y otros son respuestas para preguntas que dejó la serie. Estaré comentando cada uno de los datos y dándoles contexto si es necesario. Sin mucho más que explicar, comencemos de una vez porque esto va para largo. 1. Thunderfang es hijo directo de la primogénita. A pesar de saber que la primogénita es madre de los dragones, pensé que era algo más figurativo y que no todos los dragones vinieron de ella, pero es interesante saber que Thunderfang sí es hijo suyo, lo cual me hace preguntarme cómo reaccionó al ver que su hijo atacó la ciudad de los templos y se puso en contra de los dragones fuente. Es algo que nunca sabremos, pero es curioso de pensar. 2. Thunderfang tiene más hermanos y él no es el mayor de todos. Este dato se relaciona con el anterior, y es que podríamos decir que Thunderfang proviene de la primera generación de hijos de la primogénita, por lo cual era obvio que tendría más hermanos, aunque dudo mucho que existieran más dragones con el poder del caos aparte de Thunderfang. 3. Thunderfang consumió cientos de almas Oni en la guerra. Este dato, a pesar de ser algo esperable, nos confirma el por qué Thunderfang era alguien tan importante para el bando de los dragones durante la guerra, ya que derrotó a cientos de Onis y consumió sus almas, lo cual lo fortalecía más y más, mientras que a su vez le proporcionaba más victorias al bando de los dragones. 4. Igalt y Rontu se enlistaron para la guerra de Onis contra dragones, pero fueron rechazados por ser muy jóvenes. Este es un dato bastante interesante, porque nos revela que los dragones maestro son mucho más viejos de lo que pensábamos, ya que estaban vivos desde que los dragones Onis estaban en guerra. Este sí que es un fragmento interesante sobre el lore de los dragones maestro. 5. Los antepasados de los cazadragones son los habitantes de la ciudad de los templos. Déjenme explicarles mejor. Recordemos que la ciudad de los templos antes se movía de reino en reino para realizar el torneo fuente, y en algún punto estuvo en el primer reino de dragones Onis. Aquí fue cuando ocurrió la batalla entre Thunderfang y el dragón Arca del Enfoque. Lo importante es que después de la derrota de Thunderfang, algunos habitantes de la ciudad de los templos decidieron quedarse en el primer reino, y ellos serían los antepasados de los cazadragones, lo cual nos confirmaría que los cazadragones son humanos y que solo se pintan la piel de blanco, o en todo caso debido a las condiciones del primer reino. Con el pasar de las generaciones, estos humanos obtuvieron esa tonalidad de piel y también los ojos rojos. 6. El nombre del primer maestro de juegos es Rout. Este dato es muy simple. El primer maestro de juegos, el cual hemos visto en pinturas, se llama Rout, y ya, tampoco se me ocurre qué más comentar sobre este hombre. 7. El apellido de la familia de Rout es Fengxian. Este dato, a pesar de no ser tan relevante, es curioso, ya que añade a Black y Robbie a la lista de personajes con un apellido canónico dentro de la serie, y poco más. 8. El primer maestro del Spinjitzu no ayudó en la creación del torneo de las fuentes, aunque algunos pudieran pensar que el primer maestro estaba metido en casi cualquier suceso pasado. Este no es el caso, y tiene sentido, ya que recordemos, para ese entonces el primer maestro seguía siendo un niño que abandonó el primer reino, así que es lógico que él no tuviera nada que ver con la creación del torneo, aunque no podemos descartar que en algún punto haya sido participante del mismo. 9. El primer maestro del Spinjitzu tenía una relación con cada uno de los dragones fuente, y por si acaso no me refiero a una relación de índole romántico, sino que sabemos que el primer maestro tenía un vínculo con ellos, aunque ahora me parece raro que en el presente algunos parezcan molestos y arrepentidos de darle sus poderes en primer lugar. 10. Los 5 prohibidos se conocieron en la Orden de la Sombra Profunda, comandada por el Rey Cuervo, al cual Nock derrotó. Para este dato les tengo que dar un pequeño contexto. La pregunta original que le hicieron a Doc era en qué orden se conocieron los 5 prohibidos. Estoy seguro que la persona que preguntó esto se refería al orden cronológico en el que se conocieron, pero Doc entendió otra cosa. De igual manera, este es un dato interesante. Parece que este tal Rey Cuervo tenía una orden de guerreros, y entre ellos estaban Noct y el resto. Aquí se conocieron, y muy probablemente después de la derrota del Rey Cuervo esta organización se terminó convirtiendo en los 5 prohibidos. 11. Si se preguntan qué raza es cada uno de los 5 prohibidos, Noct, Rox y Zart son lobos antropomórficos, Kur es un chacal antropomórfico, y Drix es
es un insecto antropomórfico, y eso es todo. Es información básica de los personajes que ni siquiera fue revelada en la serie principal, aunque debo decir que el único que realmente parece el animal que representa es Drix, el resto no es que se parezcan mucho, aparte me parece un poco flojo que Zark también sea un lobo antropomórfico en lugar de cualquier otro animal. 12. Noct y Rox son los líderes de los 5 prohibidos. Este es otro dato básico que no se explicó del todo en la serie, ya que en algunos puntos parecía que Noct era el líder, mientras que en otros parecía que lo era Rox, pero tiene sentido que ambos sean los líderes, ya que Noct y Rox son los integrantes más calificados y con mayores cualidades de liderazgo. 13. Los 5 prohibidos no siempre se llevan bien y trabajan juntos por tener objetivos alineados. Esto ya lo hemos visto varias veces en la serie, vimos como ellos se ponían a discutir y parece que no tienen la mejor relación de todas, pero trabajan juntos por sus objetivos alineados de conquistarlo todo. 14. Los 5 prohibidos se ven a sí mismos como una unidad de soldados, y ya, es gracioso imaginar a Noct guiando a los 5 prohibidos como si fueran soldaditos, me los imagino marchando o una madre así XD. 15. Noct haría lo que fuera por Rox. Este dato, a pesar de no tener tanta relevancia, me parece algo lindo, que a Noct le importe tanto su hermana a pesar de ser alguien frío y malvado. Aparte, esto le da sentido a que la haya ayudado en su plan de liberar a Thunderfang, cuando vimos por su mirada que no estaba muy convencido de la idea, pero por su hermana haría lo que fuera, y bueno, esto provocó que los mataran y los usaran de títeres, pero qué bonito es ver una relación sana entre hermanos XD. 16. La conquista de Wilderness comenzó una década antes del destierro de los 5 prohibidos. Esto sí que es interesante y me parece raro que Igalt y Rontu no hayan interferido antes. Lo que yo supondría es que ellos aún seguían viviendo en el primer reino, y al llegar a Wilderness y ver todo lo que los 5 provocaron, decidieron ir con Gandalaria para crear a Gonzol, y de ahí pelearon contra los 5 prohibidos, a menos que ya hayan tenido peleas previas donde los dragones maestro perdieron, pero esto lo veo poco probable. 17. En algún punto los 5 prohibidos se enfrentaron a la tribu Phoenix. La pregunta que le hicieron a Doc originalmente era el por qué la tribu Phoenix no protegió a Wilderness de los 5 prohibidos, a lo que él contestó, ¿cómo sabes que no lo hicieron? Lo cual deja claro que en algún punto ocurrió este enfrentamiento, pero parece que los 5 fueron los vencedores. Sinceramente no les sé al lore de Shima, por lo que desconozco qué tan poderosa es esta tribu, pero supondré que al ser los protectores de Wilderness eran poderosos. De igual manera los 5 prohibidos barrieron al Shima verso XD. 18. El nombre del antepasado de Ras es Zarkar. Si recuerdan, antes de ser desterrados, Noct arrasó con la tribu Tigre y se llevó consigo a un campeón del torneo Fuente, este siendo Zarkar el antepasado de Ras, y ya, antes no sabíamos su nombre pero ahora lo sabemos y supongo que eso es bueno. 19. Los Serpentín provienen de Wilderness. Para más contexto, la pregunta que le hicieron a Doc fue, a Tommy le gustaba la teoría de que los Serpentín provienen de Wilderness, ¿podrías confirmar si esto es canon? Y básicamente la ideología de Doc es que la palabra de Tommy es ley, y si él lo considera canon entonces lo es, por lo tanto la teoría de que los Serpentín provienen de Wilderness es canon, así que me pregunto cuál fue la razón por la que los Serpentín se fueron a Ninjago, y también el cómo llegaron hasta Ninjago. Yo supondría que fue mediante el portal que vimos en los cómics de Shader Spin, pero quién sabe. 20. Hazadur proviene de Mysterium. Si no lo recuerdan, Hazadur era un nigromante poderoso quien creó las mazmorras de Shintaro, y al morir su cráneo sería usado por Vangelis, lo que le daría sus poderes de hechicero calavera. Es interesante saber este dato ya que le añade más lore al personaje de Hazadur, del cual no sabíamos demasiado, pero también me hace preguntarme si es que todos los hechiceros existentes provienen de Mysterium. 21. El rey Hueso era el rey del inframundo hasta que fue derrotado por Samukai. Este dato me parece muy interesante, ya que le añade más lore a este personaje que tuvo una muy corta aparición en la serie, aunque si fue derrotado por Samukai entonces no era tan poderoso, a menos que Samukai hubiera usado trucos sucios para vencerlo, pero de cualquier manera es interesante saber que antes de Samukai hubo otros reyes que gobernaron el inframundo. 22. Garmadon sabía sobre la fragua de los olvidados. Para más contexto, un fan le preguntó esto mismo a Doc y él respondió que la fragua no era un secreto, lo cual indica que Garmadon sabía de su existencia, aunque nunca intentó obtener un icono de dragón, tal vez porque no sabía el poder que estos poseían, o porque simplemente no le era de utilidad para sus planes, además que al estar atrapado en el inframundo no tenía a ningún humano al cual sacrificar en la fragua, por lo que tiene sentido que nunca la haya utilizado durante su tiempo en el inframundo. 23. El apellido de Zane es Julien, aunque este dato ya era aceptado por la mayoría del fandom como tal, nunca había sido confirmado antes, hasta que Doc lo confirmó en un
tweet y ya es considerado un dato canónico. 24. Existen más pergaminos sobre el ninja verde aparte de la profecía de la batalla final. Este dato es algo interesante, aunque no creo que tenga relevancia para el futuro de la serie, al menos espero que en alguno de esos pergaminos se mencione que el ninja verde se hace pareja de la furra o una madre así, ya saben, esas cosas le gustan al fandom XD. 25. Garmadon sabía sobre la administración. Según Doc, para el momento que Garmadon estaba en el reino de la locura la administración ya existía y por eso él sabía sobre ella. Este dato nos confirma que la administración lleva existiendo desde hace mucho, no sabemos si siempre ha existido, pero este dato nos confirma que la administración lleva al menos una década en operaciones, y que no fue creada luego de la fusión. 26. Algunos sucesos como las guerras Serpentín y la batalla final son enseñados en las escuelas. Este dato no es muy relevante para la trama, pero es curioso saberlo. Esto nos confirma que los ninjas ya pasaron a la historia y con el pasar de las generaciones seguirán siendo recordados como los protectores de Ninjago, y ahora incluso de las tierras fusionadas, lo cual me parece un gran detalle. 27. Kalmar sigue vivo. Este dato provocó un gran revuelo en la comunidad. A algunos les parece incoherente que siga con vida, y a otros les parece innecesario que siga vivo. Hay algunas personas que piensan que Doc se confundió con Ventomar, pero no es que sus nombres sean muy parecidos que digamos, y hasta la fecha no ha salido a declarar si se equivocó o no. En todo caso, si de verdad Kalmar sobrevivió a ser consumido por Uelira, no creo que tenga repercusión. Sinceramente no lo veo regresando en Dragon's Rising, ya que no creo que pueda aportar algo a la actualidad de la serie, así que incluso si de verdad sobrevivió dudo mucho que lo volvamos a ver. 28. Si se preguntan qué ocurrió con Garmadon luego de Crystallizer, y me refiero antes de que ocurriera la fusión, según Doc Garmadon se fue por su lado, así que si esperaban que Garmadon se quedara en el monasterio y mejorara su relación con Lloyd, temo decirles que eso no ocurrió, lo cual pues sinceramente era de esperarse, que después de ayudar a reconstruir el monasterio, él se haya ido a seguir su vida tiene sentido. Garmadon es un gran ejemplo a seguir, no debemos dejar que el tener hijos nos quite la posibilidad de cumplir nuestros sueños XD. 29. Lloyd considera que Kai debió ser el ninja verde. Este dato fue revelado en la Comic Con y al principio me molesté, no tanto por el dato en sí, sino más bien porque los nostálgicos iban a utilizar esta declaración para decir que Kai siempre debió ser el ninja verde, a lo que yo digo, hermano, ya pasaron más de 10 años, supéralo. Dejando eso de lado, es lindo este dato, y nos revela que Lloyd aprecia tanto a Kai que lo considera más digno de portar el manto del ninja verde, aunque este dato también reafirma la poca autoestima que tiene Lloyd y él como se siente insuficiente, tanto como ninja verde y como maestro. Pobrecito de mi niño, ya déjenlo ser feliz porfa. 30. El tiempo pasa diferente después de la fusión, aunque no sabemos qué tanto cambió el tiempo, sabemos que cambió. Yo supondría que tal vez ahora los años pasan más rápido, y esto lo digo porque debemos recordar que antes de la fusión el tiempo pasaba distinto en algunos reinos, así que cuando todos los reinos se fusionaron el tiempo también lo hizo, por así decirlo, provocando que ahora el tiempo ocurra distinto, pero que sea igual en todas las tierras fusionadas. Soy malísimo explicándome, pero creo que entienden el punto XD. 31. Los ciudadanos buscaron a los ninjas en el monasterio sin recibir respuesta. Para más contexto le preguntaron a Doc si los ciudadanos no buscaron a los ninjas cuando desaparecieron, y esta fue su respuesta. Aparte mencionó que Lloyd mantuvo un perfil bajo, lo cual tiene sentido ya que él protegía a Ninjago desde las sombras, y este dato aparte nos confirma que los ciudadanos de verdad buscaron a los ninjas y no solo asumieron su desaparición como si nada. 32. Algunos personajes que aún no han aparecido en Dragon's Rising pero que está confirmado que siguen vivos luego de la fusión son Cyrus Borg, Fate, Asphira, Harumi, Skylord, Scales, Firstborn, Garmadon, Rey, Maya, Lou, etc. No hay mucho que comentar aquí realmente. Es bueno saber que personajes siguen con vida después de la fusión, aunque por desgracia Asphira y Harumi siguen vivas, pero bueno, a este paso va a resultar que nadie murió durante la fusión y todos siguen con vida XD. 33. Shintaro sigue existiendo luego de la fusión. Este dato es claro y conciso, para los que tenían la duda aquí tienen su respuesta. Shintaro sigue existiendo y probablemente Vania siga gobernando ese lugar, aunque hemos visto que varios Jekyll y Mons viven en otros lados de las tierras fusionadas, lo cual indica que a pesar de Shintaro seguir existiendo, algunos ciudadanos simplemente prefirieron irse a vivir a otros lugares. 34. Kai estuvo meses en la tierra de monstruos. Este dato probablemente los sorprenda, ya que de seguro muchos pensaron que Kai estuvo atrapado años ahí, pero debo decir que hay un poco de trampa en esta respuesta,
trampa, ya que la pregunta original solo se refería a Monstrosity, y recordemos que después de Monstrosity ocurrieron los cortos del viaje monstruoso, y al final de los mismos Kai mencionó que aún estuvo más tiempo en la tierra de monstruos, por lo cual podríamos decir que Kai sí estuvo años atrapado ahí, pero los sucesos de Monstrosity ocurrieron en menos de un año, o eso supongo al decir que solo pasaron meses. 35. La razón por la que ahora los reinos son conocidos como tierras, es debido a que al todos los reinos fusionarse como tal ahora existe un solo reino, y los que antes eran conocidos como reinos se convirtieron en zonas dentro de un mismo reino, y por ello ahora se les conoce como tierras. Este dato, a pesar de tener sentido, debo admitir que no me lo había planteado, y no entendía el por qué ahora los reinos eran llamados tierras, pero esta respuesta tiene bastante lógica y me hace sentir estúpido por no haberlo deducido antes. 36. Aunque no hay edades establecidas, la diferencia de edad entre los ninjas originales y los nuevos ninjas es de 6 a 7 años, esta respuesta nos ayuda un poco a más o menos darnos una idea de las edades de los personajes. En teoría Arin y el resto son adolescentes, por lo que yo supondría que tienen alrededor de 15 años, claro, puede que algunos sean mayores o menores que otros, pero esto nos indicaría que los ninjas originales están en sus 20s, a excepción de Zein, que ese güey es mayor al resto del equipo. 37. Frohiki proviene de Wilderness, esto ya lo suponía la mayoría del fandom, pero sí, ya está confirmado que Frohiki nació en Wilderness, lo cual también nos confirmaría que todos los animales antropomórficos que existen provienen del mismo reino. 38. Heatwave es el líder de la tribu de dragones de lava, y teniendo en cuenta que él es el patriarca de esta tribu, entonces podríamos considerar a Heatwave el dragón arca de la tribu de lava, y sí, sé que esto suena medio sacado de la nada, pero debemos recordar que los líderes de cada tribu de dragones son considerados dragones arca. Al Heatwave ser el patriarca de esta tribu, tiene lógica que esté dentro de la categoría de dragón arca. 39. Lloyd no es el único conducto que ha existido, este dato no creo que aporte algo en la actualidad, pero es interesante saber que en el pasado existieron más conductos, y si se lo preguntan el primer maestro, podría decirse que también fue un conducto, aunque Dog dijo que él era más que eso, pero técnicamente el primer maestro también fue conducto de los 7 dragones fuente. 40. En el episodio Comportamiento Inapropiado habría una escena donde Wildfire se reencuentra con su robot cuidador, pero esta escena fue eliminada. Este dato nos confirma dos cosas, la primera es que Wildfire no se olvidó de su robot cuidador ni lo dejó abandonado como si nada, y la segunda es que existen escenas que no llegan al producto final. Esto era algo de esperarse, pero da curiosidad el saber por qué son descartadas. Por si se lo preguntan, el robot sigue con vida y está en modo de autocuidado. 41. La madre de Beatrix y Ciatrix ya había fallecido antes del golpe de estado, por si se preguntaban qué onda con la esposa del emperador, pues resulta que ella ya había fallecido, aunque no sabemos el motivo, tal vez fue por una enfermedad, un accidente o algo así por el estilo, no lo sabemos, pero al menos tenemos una confirmación de su fallecimiento. 42. Después de la fusión los ninjas siguieron teniendo contacto con sus padres a excepción de Lloyd, este es un dato que se dijo en la Comic Con, el cual ya cuestioné en su tiempo, porque claro, el Dr. Julien murió hace mucho y por ende Zein no tiene contacto con él, aparte Jay perdió su memoria y obviamente nunca ha tenido contacto de nuevo con Ed y Edna, así que solo Kai y Nya podrían entrar dentro de esta afirmación, ya que ellos pudieron seguir teniendo contacto con Rei y Maya, mientras que Cole puede que también tenga contacto con Lou, aunque no sé en qué momento ocurrió esto, si siempre estaba con los buscadores, pero bueno, se pasaron de chistosos con esta respuesta XD. 43. Entre la primera y la segunda temporada de Dragon's Rising pasó menos de un año, este dato es directo y nos confirma cuánto tiempo transcurrió entre cada una de las temporadas, y ya, no sé qué más comentar, es al menos curioso que tengamos una confirmación sobre el tiempo ocurrido entre cada temporada. 44. Ash y Cinder son familia, este dato fue revelado por Doc Wyatt, pero hasta ahí, no explicó nada más, no sabemos si son padre e hijo, si son hermanos, primos, etc., pero para los que tenían la duda, ambos sí son familia como muchos teorizaban. 45. La visión de Wildfire en la cueva fantasmal fue ver a Heatwave sucumbir ante la enfermedad mal del desgaste. Para los que tenían esta duda, aquí está la respuesta, por eso se le veía tan afectada a Wildfire, ya que vio a su padre fallecer por esta enfermedad, la cual recordemos ya se había llevado a otros miembros de su familia, lo cual es triste si te lo pones a pensar, y antes de que lo pregunten aún no sabemos cuál fue la visión de Kai en esta cueva. 46. El nombre de la madre de los bebés dragón que aparecen en los cortos de Wildfire es Flameheart, y ya, otro dato curioso que no aporta mucho a la trama, pero es bueno saber el nombre de algunos personajes de los que antes no teníamos su nombre. 47. En los cortos de Wildfire tenemos un vistazo al Monte Igal, si recuerdan en la temporada 2
Luz Wildfire le contó a Igalt que en Wildness hay una montaña con su nombre, y durante los cortos de Wildfire logramos ver esta montaña en el fondo, lo cual fue confirmado por Doc cuando alguien le preguntó si era la misma montaña. 48. Entre el ritual de la luna de sangre y el comienzo del torneo fuente pasaron varios meses. Este dato me llamó mucho la atención, porque nos confirma que el torneo fuente no fue un evento que ocurrió inmediatamente luego de la luna de sangre. Aparte nos confirma que Kai estuvo encerrado durante meses en el espacio abismal junto a Bonzol, aunque sabemos que ahí dentro el tiempo pasa distinto y por eso Kai no sintió el paso de los meses. 49. El nombre de la nueva matriarca de los dragones de la montaña es Eridani. Este dato no aporta demasiado, pero es curioso saber el nombre de la nueva matriarca de la tribu de Rayu. 50. El apellido de la familia de Frack es Slitherbottom. Además sabemos que sus padres siguen con vida. Este dato nos confirma que Frack, al igual que Arin, sí tiene un apellido canónico, al menos en comparación al resto de nuevos ninjas que no lo tienen, aunque ahora me pregunto dónde están los padres de Frack, o quieren mucho a su hijo y dejan que siga su sueño de ser ninja, o les importa tan poco que no se preocupan por qué cosa esté haciendo. Sinceramente espero que sea la primera opción. 51. Los maestros elementales que no aparecieron en el torneo fue debido a que no fueron invitados, no pudieron asistir, o en todo caso ya están muertos. Aquí está la respuesta para los que se preguntaban qué onda con Skylord y otros personajes que no aparecieron en el torneo fuente, aunque si se lo preguntan no tenemos confirmación sobre cuál es el caso de cada maestro elemental. Si pudiera suponer algo diría que Garmadon y Skylord directamente no fueron invitados, ya que al ser aliados cercanos de los ninjas podrían haber arruinado los planes de Ras mucho antes, o al menos eso pienso yo. 52. Mientras los ninjas estaban en el torneo, Gandalaria se quedó en el monasterio cuidando de Fritz y Spitz, pero esta escena fue eliminada, al igual que la escena eliminada de Wildfire. Esta escena servía para saber qué onda con los personajes secundarios, y es que sin Cole, Gio y Bonzol estaba la duda sobre quién cuidó a los niños, pero ahora sabemos que Gandalaria fue quien ocupó ese rol. Aunque es algo triste que hayan eliminado la escena, puede que no hubiera aportado algo, pero al menos serviría para explicar qué estuvieron haciendo estos personajes durante el torneo. 53. Si alguna vez se preguntaron los nombres de los nuevos maestros elementales que aparecieron durante el torneo, pues están de suerte porque tenemos algunos confirmados, entre ellos Mor, George, Algu, Arkerak, Telk, Eli, Treg y Genjamin, y ya, ese es todo el dato curioso para los que tenían la duda. 54. Obscuria es hija de Shade. Este dato nos confirma de dónde salió Obscuria y el por qué Shade no apareció en el torneo, y es porque su hija heredó su poder elemental. Ahora lo único que me pregunto es ¿quién fue la desafortunada XD? 55. El poder del maestro elemental Kraglin es la propulsión. Durante el torneo quedó la duda sobre qué poder tenía este Kraglin, y Doc le dio respuesta a este misterio, diciendo que en el guión original a este poder lo llamaban propulsión, así que ahí tenemos la confirmación sobre qué poder elemental era ese. 56. Después de perder su poder en el torneo, los ojos de Lloyd siguieron siendo verdes debido a la energía residual. Básicamente alguien le preguntó a Doc por qué los ojos de Lloyd no se volvieron negros al perder sus poderes, al igual que en Sons of Garmadon, a lo que Doc contestó esto, y sinceramente siento que es una excusa medio barata para decir que les dio flojera animarlo con los ojos negros, pero si tomamos su declaración al pie de la letra significa que los maestros elementales no perdieron del todo sus poderes en el torneo, sino que aún les quedaba una pequeña cantidad de poder en su interior al cual no podían acceder. 57. Jordana no fue corrompida al usar Shader Spin. Por si alguien se preguntaba si el alma de Jordana fue corrompida al usar el Shader Spin, la respuesta es que no, y es porque tal cual la alma de Rox estaba dentro de Jordana. En otras palabras, la alma que se corrompió es la de Rox, ya que estaba al mando del cuerpo, pero claro, como tal Rox ya era malvada, por lo que el Shader Spin no la corrompió más. No sé si me di a entender bien, pero eso fue lo que ocurrió. 58. La razón por la que Rox pudo controlar a Cinder fue porque este ya había usado las máscaras lobo muchas veces. Bueno, aquí otra respuesta a una pregunta que la serie no respondió, la cual explica por qué Cinder se pasó al lado de los 5 prohibidos, y por si alguien tenía la duda, si Jay se hubiera quedado en el torneo, Rox no podría haberlo controlado, ya que usó muy pocas veces la máscara lobo a comparación de Cinder. 59. Los Devonianos provienen del primer reino. No sé si recuerden a Zur, el güey que se papeó a Zane y que ayudó a desenmascarar todo el tema de Blekt, pues la raza de Zur, los Devonianos, provienen del primer reino. Y ya, otro dato curioso que le añade un poco más de lore al primer reino, aunque no aporte demasiado a la trama. 60. Luego del torneo, el Gong y el mazo de la destrucción se quedaron en la bóveda de la ciudad de los templos, y sabemos que el Gong puede ser destruido. Por si se preguntaban qué onda con estos artefactos tan poderosos, sabemos que ahora están en posesión de Rox
Robby. Ahora, Doc también comentó que el Gong puede ser destruido, lo cual no sé qué tan relevante sea para el futuro, a menos que la única manera de recuperar la bondad de Jay sea destruyendo el Gong. Si no es el caso, no le veo sentido a que haya dado esta declaración. 61. Kai ya le contó al resto de ninjas su viaje en la tierra de monstruos. De seguro esta respuesta decepcione a muchos, ya que no veremos en la serie a Kai contarle al resto sobre su tiempo en la tierra de monstruos, y si se preguntan en qué momento les contó esto, no hay nada oficial, pero supondré que fue después de contarle a Wildfire todo lo ocurrido con Boss. 62. ¿Recuerdan esta foto que a la mayoría les pareció incoherente? Pues un fan le preguntó sobre ella a Doc y básicamente dijo que los ninjas ya tienen los trajes en sus armarios y que solo los sacan dependiendo de la ocasión, lo cual se me hace una jalada de argumento, pero está bien. Era eso o decir que los trajes se los sacan de ya saben dónde, lo cual mentira no es, pero aquí está la respuesta para quienes cuestionaban la lógica de esta foto. 63. Los dragonianos espectrales son las almas de los dragonianos que los ninjas acabaron en la parte 1, incluyendo al dragoniano con los huesos de gelatina. Este dato lo considero algo oscuro, ya que básicamente nos confirma que los ninjas mataron sin reparo a los dragonianos, y es todavía peor si recordamos que los ninjas eran conscientes de que los dragonianos estaban siendo controlados y que eran una raza pacífica. En fin, los ninjas son los verdaderos villanos. Lord Ras tenía razón. 64. Lino es un maestro elemental. Otra pregunta que dejó la serie sin responder es esta, pero Doc ya confirmó que Lino es un maestro elemental como todos pensaban, aunque tampoco aclaró de dónde salieron sus habilidades. También le cuestionaron si Lee era una manifestación física de su reino al igual que la Suprema, pero Doc no respondió nada, así que este misterio se quedará sin respuesta hasta que decidan revelarla en la serie, lo cual dudo que ocurra. 65. Todos los monstruos que hemos visto en Dragon's Rising, como el que atacó el reino de las nubes, el que estaba en la cueva fantasmal, el que usaba Lee para borrar memorias, e incluso estas estrellas de mar de la segunda temporada provienen de la tierra de monstruos, y ese es todo el dato. Básicamente la mayoría de monstruos que hemos visto hasta la fecha son de ese reino. Lo que sí me sorprendió fue la confirmación de que estas estrellas también provienen de la tierra de monstruos, lo cual hace que me pregunte cómo llegaron a Ninjago, pero bueno, una respuesta creó una nueva duda XD. 66. Alguien le preguntó a Doc si los 5 prohibidos se volvieron más débiles o perdieron poder al volverse espectros, a lo que respondió que siguieron con su mismo poder, lo cual debo cuestionar, ya que algunos miembros ni siquiera usaron sus poderes elementales, y desde mi punto de vista se vieron más débiles en comparación a la parte 1, al menos Tartikur dieron un poco más la talla en la batalla final, pero igualmente vi muy nerfeados a los 5 prohibidos. 67. El dragón fuente de la energía fue quien invocó a Lloyd en el consejo de dragones fuente. Esta es otra duda que la serie dejó pero que fue resuelta por Doc, y tiene lógica que haya sido el dragón de la energía. Claro, la mayoría pensó que fue la dragona del movimiento por su buena relación con Lloyd, pero creo que tiene más lógica que haya sido el dragón de la energía, ya que Lloyd lo salvó en el pasado y le debía un favor, así que darle la clave para vencer a Thunderfang fue la mejor manera de regresarle el favor. 68. Thunderfang creía que podía unirse al consejo de dragones fuente al consumir muchas almas, pero estaba equivocado. Para más contexto le preguntaron a Doc si Thunderfang automáticamente se volvía miembro del consejo después de haber consumido todas esas almas, a lo que Doc dijo que Thunderfang estaba equivocado, lo cual nos aclara dos cosas. Al consumir una gran cantidad de almas, Thunderfang no se hubiera convertido automáticamente en un dragón fuente, por lo que su plan era una tontería. Además nos da a entender que si Thunderfang hubiera llegado al consejo, los dragones fuente podrían haberlo sacado fácilmente, así que si Thunderfang les parecía un mal villano, ahora estoy seguro que lo consideran todavía más estúpido. 69. La duración de un ciclo puede variar. Si recordamos, se mencionó al final de la temporada algo llamado ciclo, lo cual se entiende como un periodo de tiempo que acaba y vuelve a iniciar, lo que significa que el universo que conocemos de Ninjago no es el primero que ha existido, sino que el universo se ha reiniciado varias veces, y esta respuesta nos dice que no existe una duración establecida para los ciclos, sino que algunos son más largos que otros. Y ahora algo que me pregunto es, si acaso en anteriores ciclos también existían maestros elementales, o eso es exclusivo del ciclo actual. Pero otra duda más interesante que se me ocurrió es, ¿acaso la historia de Ninjago es igual a la de Hora de Aventura? Si se saben el lore de esa serie, sabrán que básicamente todo se resume en un ciclo sin fin, donde todo acaba e inicia nuevamente, reiniciándose cada cierto tiempo. El ejemplo más claro es Finn y Jake, los cuales han tenido muchas vidas pasadas, y siempre se reencuentran incluso en el futuro, por lo cual si la historia de Ninjago va por el mismo rumbo, entonces en el pasado debieron existir otros ninjas. Es una pregunta interesante, pero dudo que ese sea el caso, ni tampoco creo que
se responda pronto. 70. En la cuarta temporada de Dragon's Rising se abarcará el poder elemental de Lloyd, y para terminar tenemos un dato sobre la siguiente temporada de la serie, y es que Doc confirmó que en la cuarta temporada se explorará más sobre el poder de Lloyd. Si les soy sincero, siempre me quedé con la idea de que el poder de Lloyd era la energía, pero a lo largo de la serie se le ha llamado de diversas maneras, y pensándolo bien nunca se nos ha explicado qué se supone que es su poder, así que esta temporada parece que por fin nos dará una respuesta definitiva sobre el poder que Lloyd posee. Solo tocará esperar a que le den una explicación satisfactoria en la siguiente temporada. Y eso sería todo. Este video se alargó más de lo planeado, pero espero lo hayan disfrutado, y también espero que le den un like. Fue algo tardado encontrar todos los datos y verificar que fueran auténticos y dichos por Doc Wyatt. Algo que me gustaría comentar es que me parece gracioso que la mayoría de información sobre los 5 prohibidos se haya revelado fuera de la serie XD. Tal vez en un futuro, cuando se acumulen más datos, haga una segunda parte de este video, si es que recibe apoyo, claro. Si gustan pueden comentar los datos que más les llamaron la atención o los que no conocían. Antes de retirarme, como de costumbre, toca mandar algunos saludos pendientes, así que un saludito para Johan Mejía, y para Teodoro Evan Cronet. Les mando un saludo y les deseo lo mejor. Sin nada más que comentar me despido, y espero nos veamos pronto con más contenido de Ninjago. Adiós.